Bienvenidos un día más a una conversación de nuestras talks tan queridas con Women in Legal Work y ULX. Esta vez os tenemos que dar las gracias, estamos en un espacio muy especial y con dos personas también muy especiales. Estamos en Amazon Prime y muchísimas gracias por recibirnos, por poner tanto cariño a esta conversación, que yo creo que va a ser muy útil para muchas de las que nos oigan. Bueno, nosotros solemos decir que al final es verdad que las empresas se transforman, ¿no? Pero que lo transforman las personas. Entonces, nos gusta mucho siempre que, en vez de hacer presentaciones formales, estando aquí con Ana y Coro, qué mejor manera de presentarnos que contarnos un poco cada una, si quieres empieza tu, Coro, en esa evolución, en esa transformación personal, ¿cuál ha sido la tuya propia y hasta el punto en el que has llegado? Y luego si nos puedes contar también tú, Ana. Bueno, lo primero, muchas gracias por haber venido. Y la verdad es que yo pienso en mi carrera profesional y no es que haya un momento así como de transformación, porque ha sido constante. Yo estudié latín y griego, estudié periodismo y mirar dónde estoy ahora, ¿no? O sea, que decir, nada, no es una carrera lineal, no soy el típico perfil de Amazon, no he estudiado lamentablemente ni una ingeniería ni una consultoría, sino que he ido un poco evolucionando y adaptándome según las circunstancias. Yo, como os decía, estudié periodismo, he trabajado en medios durante mucho tiempo, empecé como becaria en Fotogramas, que ahora si lo pienso es un poco cerrar el círculo, estar en Prime Video. Trabajé 9 años en El País Semanal, otros 9 años en Unidad Editorial, pero sí que yo creo que ha habido algún momento de decir, bueno, iba por aquí y ahora toca cambiar el rumbo, que fue probablemente el paso de la redacción. Yo en El País Semanal era redactora, hacía entrevistas y sobre todo a celebridades de Hollywood y a ONGs, que son prácticamente los dos extremos, ¿no? Es impresión con esta entrevista que estamos haciendo, que es una charla entre amigas. Tú no me lo tomas en cuenta. Y entonces llegó un momento en el que por motivos puramente personales nació el segundo de mis hijos con unos problemas de salud muy graves y yo no podía continuar con la vida que llevaba en la redacción, que básicamente pues viajaba mucho y tenía unos horarios muy demenciales, y ahí fue donde tomé la primera decisión de decir, por aquí no, voy a pasar a la gestión porque me parecía que era mucho más razonable y sobre todo me iba a permitir centrarme en lo más importante en ese momento, que era sacar adelante a mi niño, ¿no? Entonces, esa primera transformación, ese primer hito, digamos, yo creo que lo más importante fue entender que yo era capaz de hablar cuál era mi valor, que hablaba los dos lenguajes, hablaba el lenguaje de la redacción y el lenguaje de la gestión. Evidentemente seguían medios de comunicación, con lo cual sí era capaz de traducir entre los dos mundos, actuar de puente entre los dos mundos, ¿no? Que normalmente la gente habla una lengua o la otra, pero es difícil encontrar ese bilingüismo. Y ese bilingüismo, luego me he dado cuenta de que traducido a otros aspectos del negocio o de otras disciplinas, es igualmente importante. La gente que es capaz de unir intereses, hablar esos idiomas que aparentemente son irreconciliables o son distintos, siempre facilita las cosas. Y luego la segunda, una vez ya en la gestión, ya bueno, dejé el papel, entré en el online en el 2000 cuando estalló la burbuja. Yo trabajaba en ese momento, me fui al mundo.es y estuve en el mundo otros 9 años. Y de ahí pasé a Twenty, que era una red social que en aquel momento era más popular que Facebook en España y era muy grande. Y lo bonito era que era un mundo totalmente online. Yo venía del papel, de una mochila que pesaba como si estuviera llena de piedras y pasé a ese mundo completamente virtual y completamente digital, y fue un aprendizaje porque era una cultura completamente distinta, ¿no? O sea, en un mundo donde mi jefe tenía 26 años, me iba descalzo por la oficina, donde las reuniones se hacían a las 11 de la noche, con música a tope, donde abrías la nevera y estaba llena de Red Bull. O sea,
sea, era entonces eso también te hace ver las cosas desde otro prisma y saber que tú estás allí, yo era la abuelita, entonces también te tienes que adaptar y aprender, y fue una etapa súper enriquecedora. Y entonces luego ya entré en Amazon y digamos que dentro de mi trayectoria en Amazon el otro punto de inflexión fue pasar del negocio a, estuve liderando durante 2 años todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión para Amazon en todo el mundo. Y eso también en un momento además en el que al principio parecía que era un puesto de trabajo normal, todo lo normal que pueden ser llevar algo que es muy nuevo todavía en muchas empresas, pero llegó el COVID y vivir el COVID desde ese punto de vista, con esas implicaciones en todo el mundo, es un aprendizaje muy retador y muy difícil, pero también muy apasionante. Y ya para terminar de completarlo, asesinaron a George Floyd en Estados Unidos. Y eso también desde un equipo de diversidad, equidad e inclusión pues se vive de una manera muy especial. Y entonces yo diría que todo eso que contaba así muy rápidamente y que parece que pasa en un pestañeo, ¿no? Pues al final es una trayectoria que yo creo que es un poco particular, pero que a mí lo que me ha permitido es aprender muchísimo todo el rato y no bajar la guardia y por lo tanto permanecer siempre alerta, pero siempre muy entretenida, la verdad. O sea, no me ha aburrido ni un minuto. Y me ha encantado, decíamos que estábamos con 2 personas muy especiales y yo creo que lo que hace estos perfiles especiales, que no son muy comunes y yo creo que cada vez requieren más, empresas como Amazon y todas las empresas tienen esa variedad en la mochila, ¿no? que contabas tú. Así que fue un gustazo escucharte y sobre todo aprender de todo lo que has hecho. Yo creo que puede ser un buen ejemplo para todos. Ana, cuéntanos tú, que yo te conozco un poco más, pero hay veces que conocemos más a las personas, pero no las conocemos de verdad. Todo ese trabajo que hay detrás, esa ilusión, esa pasión, que sale por todos tus poros, pero cuéntanos un poco tú también, tu evolución. Bueno, muchas gracias en primer lugar y también quería agradecerle a Coro que nos dedique tiempo, que para mí es un lujo tenerla aquí, y gracias por venir a nuestra casa. Pues os cuento un poco mi trayectoria. Yo soy de Valencia, vine a Madrid con 20 y pocos años, mi primera experiencia profesional fue en un despacho de abogados y venía de haber estudiado un máster en propiedad intelectual y empecé un despacho de abogados internacional, hiperespecializada en propiedad intelectual. Y bueno, ahí hacía todo tipo de cosas, de marcas, y luego me fui centrando más en audiovisual. Tuve la oportunidad de irme a Warner Brothers una época y en Los Ángeles, y la verdad es que fue una época muy bonita, que pasó muy rápido, y de repente un día me desperté, habían pasado 14 años, tenía 2 hijos, y pensé que me veo aquí el resto de mi tiempo, que es lo que realmente me gusta de mi trabajo, ¿no? Y me di cuenta que lo que realmente me gustaba era conocer muy bien a un cliente, y los 4 o 5 clientes con los que más había trabajado eran los que yo notaba que aportaban más valor, y que eso era lo que más me gustaba de mi trabajo, y que había otras cosas del mundo del despacho que no me gustaban tanto. También los temas de diversidad en aquella época eran un poco diferentes que ahora. Yo creo que ahora hay más foco, aunque hay mucho por hacer, pero reconozco que había cosas ahí que tampoco me encajaban, ¿no? No sé de qué me estás hablando. Estaba viendo de forma coherente como yo pensaba que tenía que vivir mi vida, ¿no? y criar a mis hijos. Y bueno, y de repente vi la oportunidad de Amazon, que no era para el puesto que estoy ahora, era para el puesto de retail, y vi el anuncio y pensé, me encantaría, me encanta la empresa, pero no sé nada de este puesto porque yo estaba especializada en propiedad intelectual. El puesto era para dar soporte a la parte de Amazon.es, pues una tienda online, comercio minorista, consumidores, y no era mi área de especialidad, y un poco cuando estás en despacho te inculcan que tu valor es tu especialidad. Entonces, pues yo ahí tuve un poco de conflicto, pero tuve la suerte de que conocí a una persona, un chico italiano, y yo siempre me llevaba bien con los italianos porque tuve novio italiano. Entonces, pues un amigo mío italiano de Baker se había ido a Amazon, entonces le llamé y le dije, he visto esto, yo creo que no encajo, y me dijo, ¿por qué crees que no encajas? Preséntate.
Y bueno, tuve esa suerte de tener ese contacto y utilizarlo y que él me animara a presentarme. También, porque te pueden animar y aún así entiendo que hay un vértigo y tú estás contando la propiedad intelectual como si fuera antes de ayer, pero hace 14 años todas las cosas que hiciste, pues normalmente es un área que ha estado en continuo crecimiento, o sea que ha sido una pasada y yo creo que a veces, lo digo porque esto me pasa mucho en las entrevistas que de repente, no, es que alguien me animó. Bueno, y tú también tuviste la valentía, ¿no? Y aquí estás, ¿cuántos años después? Bueno, han pasado 7 años, yo entré en este puesto de retail que, bueno, fue un poco un salto al vacío, porque venía con esos miedos de yo de esto no sé nada, hasta que vas evolucionando y te das cuenta que no hace falta ser especialista en nada, lo que hace falta es tener la curiosidad, rodearte de la gente adecuada, pedir ayuda cuando no sabes de algo y bueno, también trabajamos obviamente con abogados externos cuando hacía falta, ¿no? Pero que la dificultad del trabajo no era no saber la ley, era cómo resolver problemas, ¿no? Y que iban más allá del aspecto puramente legal, que es a lo que nos habían entrenado en el despacho, ¿no? Y entonces me abrió muchísimo los ojos, creo que fue una experiencia muy difícil al principio, pero poco a poco empecé a encontrar un poco mi lugar. Y nada, pasaron 5 años, llevaba a España e Italia en diferentes puestos y no existía mi puesto de Prime Video en aquel momento. Y bueno, se creó, de hecho no había un puesto para España, pero también un poco casualidades. Vi la oportunidad de presentarme al puesto, también conocí a Coro de antes, cuando Coro era directora de Kindle, ella había montado el Affinity Group que llamamos aquí, que es un grupo de voluntariado de gente de la empresa que quiere dedicar su tiempo a iniciativas relacionadas con diversidad. Y bueno, nos conocíamos, también fue un incentivo para mí, pues que Coro estuviera en el puesto en el que estaba y no me lo pensé. Y en cuanto vi la oportunidad, pues salté y llevo aquí 2 años, va a hacer ahora, siendo responsable de Prime Video en España y en otros países. Qué maravilla y qué interesante vuestra trayectoria. Coro, cuéntanos con qué aspectos de tu trabajo disfrutas más, qué es lo que más te llena. A mí lo que me llena es hacer cosas diferentes. Todo lo que sea desarrollar algo que ya existe y hacerlo crecer, como teniendo un manual de implementación, me aburre mucho. Entonces yo creo que soy buena en otras cosas. Cuando yo pasé yo estaba trabajando en Vía Digital y un buen día sonó el teléfono y era un antiguo jefe mío del país que me llamó y me dijo: acaban de nombrarme director del Mundo.es y te tienes que venir conmigo. Y yo le dije: pero si yo no sé nada de internet. Y me dijo: yo tampoco, ¿cuál es el problema? Y dije: bueno, pues si a ti no te parece un problema. Y me dijo: Coro, en el mundo de los medios las cosas llevan haciéndose igual los últimos 500 años desde que se inventó la imprenta. Gracias a internet, insisto, era el año 2000, cuando todavía, me dice, aquí das 2 pasos y estás en la selva virgen, estás donde nadie ha puesto un pie antes, ¿no? Y esa imagen a mí me pareció que, ¿cómo le vas a decir que no a irte a la selva virgen, a donde nadie ha puesto un pie antes? Y entonces, por supuesto, dije que sí, y gracias a eso entré en el mundo de internet y, por supuesto, siempre he intentado que se pareciera en algo a esa sensación de estoy haciendo cosas distintas, estoy innovando. Y de hecho en mi vida en Amazon veo los puestos que he tenido, por ejemplo Kindle, pues Kindle al final cambiaba completamente la manera que tenemos de leer, la manera que tenemos de publicar los libros, la manera que tenemos de escribir, incluso con todo el fenómeno de la autopublicación. Cuando llegué a Diversidad, Equidad e Inclusión era también un área relativamente nueva, incluso para empresas grandes como la nuestra, y ahora en Prime Video pues es un mundo donde va mucho más allá de hacer entretenimiento. Nosotros, por supuesto que hacemos entretenimiento, pero también tenemos una responsabilidad de transmitir unos valores, de reflejar la sociedad en la que vivimos, y todo eso a mí me parece que es, ¿cómo no vas a disfrutarlo? Entonces yo diría que esa parte de innovación, y luego la parte donde realmente me encanta es la parte de desarrollar equipos. Y si ahora veo, yo llevo 13 años, voy a hacer en Amazon en enero, y durante estos 13 años he liderado distintos equipos, he conocido a mucha gente y para mí es un orgullo verles ahora en distintas áreas completamente distintas, diversas de la compañía, y pensar que algo he tenido que ver, me gustaría pensar, o algo he podido ayudar en que estén donde están ahora. Me ha encantado. Es que hay una cosa que me ha gustado mucho, porque normalmente cuando vemos pues
pues eso, Amazon, todos los vídeos, que hay una parte detrás de esa ocupación / preocupación, porque esto al final genera una cultura. Me ha parecido muy bonito, porque normalmente no te lo planteas, piensas que Amazon Prime o cualquier plataforma pues compra contenidos, pero que hay esa parte de reflexión y de responsabilidad, me ha encantado. Todo el resto también, el vivir justo en el límite del paradigma, pero eso me ha gustado un montón. Y bueno, cuéntanos tú un poco, Ana, porque claro, sí que has contado esa evolución de abogada de despacho a abogada de empresa, ¿no? Y es un cambio muy, muy grande que al principio te esto, pero ¿qué retos encuentras, ¿no? en tu ejercicio del día a día como abogada de empresa? Pues yo creo que son retos, pues son retos bonitos, o sea, son retos que no los cuento como problemas, sino como algo que me divierte y que disfruto, ¿no? Yo creo que el gran reto es ayudar a tomar la decisión correcta, ¿no? Y al final hay muchos factores que van más allá de la función legal, pero que están muy relacionados. A veces es una mezcla entre riesgo reputacional, riesgo de relaciones con autoridades, con diferentes factores, y hacer esa fórmula perfecta de intentar dar la información para que se tomen las decisiones como las tomamos en Amazon, ¿no? Que siempre es un sistema de toma de decisiones muy estudiado, ¿no? Que hemos desarrollado desde hace años, ¿no? Las decisiones que son one way door y two way door, ¿no? La puerta giratoria, identificar cuando una decisión es una decisión que no va a tener vuelta atrás, que una vez cruces esa puerta no vas a poder deshacer lo que has hecho. Entonces, ser consciente de cuándo estás ante una situación así, cuándo no. Y bueno, yo creo que al final esa es la dificultad, ¿no? Ir más allá del aspecto legal, entender tanto el negocio como para poder ver cosas que van más allá y poder contarlo bien, ¿no? Que hay una parte también de cómo lo comunicas de una manera que sea sencilla, que tienes que simplificar, pero no demasiado, porque si te dejas algún detalle, a lo mejor ese detalle es importante, ¿no? Y luego en mi rol también fuera de España, que España controla más la legislación, pues llevo países que están en Medio Oriente, en África, entonces ahí sí que no sé, cuando empiezo con esos países no sé nada ni de la legislación, pero también me tengo que enterar del contexto político, de la historia del país, y es algo súper interesante, pero que necesitas desarrollar pues tu conocimiento durante mucho tiempo, hablando con mucha gente. Y también en Prime Video a veces somos los primeros en llegar a un país, porque antes de que llegue retail a lo mejor nosotros vamos antes, entonces ahí no tienes ni siquiera el recurso de otros abogados que ya están allí, en los que te puedas apoyar, ¿no? Y tienes que asesorar qué riesgos son riesgos teóricos, cuáles son riesgos prácticos, cuáles son riesgos reales, y entender todo eso, ¿no? Es un poco, pues es una labor que lleva mucho tiempo y es difícil. Y a mí me gusta mucho una reflexión que hacía Einstein, ¿no? De que si me dieran una hora para resolver un problema, pasaría los primeros 55 minutos pensando cuál es la pregunta correcta. Y los 5 minutos últimos resolviéndolo, porque al final es cómo haces la pregunta correcta para tener la información que te ayuda a tomar la decisión correcta, ¿no? Y bueno, es un proceso que es fascinante, pero que también tiene sus momentos duros, pero se aprende un montón. Y bueno, volviendo un poco a la reflexión del principio, te das cuenta que no es tanto saber mucho de una cosa, sino tener una visión muy completa de las cosas para tomar decisiones más redondas, ¿no? Y que estar especializado no es tu fuerza, ¿no? Lo que es tu fuerza es tener la curiosidad y las ganas de resolver y de pensar en grande y a largo plazo, ¿no? Y pensando en la compañía en general, no solo en tu rol. Me encanta, porque ha salido varias veces la palabra curiosidad, la palabra, o sea, ya de por sí ese reto que dices no es para mí un reto porque me gusta, es que solamente con tu discurso no eres una abogada tradicional. O sea, entiendes perfectamente, pues eso, que tienes que entender el contexto de forma mucho más global y al final, de tanto pensar para negocio, eres negocio, porque lo que estás pensando es, oye, voy a llegar a un país, ¿cuál es su política? ¿Cuál es no sé qué? Creo que eso te hace también muy especial y sobre todo un perfil diferente al abogado igual tradicional. Bueno, Amazon es una organización diferente, ¿no? También lo da la propia compañía. Sí, yo creo que apuesten por gente que a lo mejor no tenga una especialidad y te den la oportunidad, ¿no? Eso ya desde el principio te marca
la pauta, ¿no?, de lo que sigue. Y ahora nos gustaría preguntaros a las dos, ahora que se habla tanto del liderazgo transformacional, ¿qué opinión tenéis al respecto? Empezamos contigo, Coro. Yo creo que hay cosas que se han hecho siempre de una manera parecida. O sea, tú, un negocio, al final, tomas determinadas decisiones, te ocupas de un P&L, y eso puede digamos, con distintos cambios, con muchos matices, pero es llevar un negocio. Yo creo que el liderazgo transformacional ahora mismo, donde más ha cambiado, donde más hincapié hay que hacer, es en el liderazgo de personas, en cómo gestionamos a nuestros equipos. Eso es especialmente importante ahora porque la gente ya no entra en una compañía para quedarse los siguientes 25 años. Ahora mismo hay un movimiento, y sobre todo en empresas como la nuestra, en empresas tecnológicas. Entonces, una de nuestras mayores preocupaciones es captar ese talento, pero luego retenerlo, que no se te vaya. Y para eso tienes que ser consciente de, primero, qué es lo que están buscando las nuevas generaciones, cómo tienes que motivarles. Muchas veces ya no estás hablando solo de que tengan un buen sueldo, unos buenos beneficios, estás hablando de un proyecto, estás hablando de unos valores, estás hablando de un propósito. Y luego cómo realmente desarrollarles, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que Amazon es diferente, volviendo a tu comentario de antes, es que a nosotros, como nuestra responsabilidad como managers, primero, a ser manager, de eso no vienes aprendido de casa. Y ni te lo enseñan en la universidad, ni hay cursos de cómo ser manager, digamos, antes de que entres a trabajar y realmente te enfrentes a tu primer equipo, ¿no? Entonces nosotros intentamos proporcionar las herramientas, todos los trainings, los coachings, las mentorías necesarias para que en ese trayecto, digamos, en ese viaje para liderar a tus equipos lo hagas de la mejor manera posible. Y una de las cosas en las que somos distintos es que aquí se habla abiertamente de cuál es tu siguiente paso. Y ningún manager se lleva las manos a la cabeza cuando se sienta con alguien de su equipo y le dice, vale, ¿tú dónde quieres estar dentro de 2 años? Porque ya sabemos que van a querer estar en otro sitio, porque no han venido aquí, con nosotros van a estar en una temporada, y nuestra responsabilidad es que en esa temporada aprendan lo máximo posible, den lo más de sí mismos y estén preparados para esa siguiente etapa que ellos quieren para conseguir su mayor desarrollo profesional. Hablábamos de mentorías, de herramientas, pero lo que intentamos también es tomar el pulso de lo que está ocurriendo con datos. Entonces tenemos maneras de medir cómo está de contenta la gente con su manager, con su trabajo, con el ambiente, con la inclusión, y en base a eso tomamos esas decisiones. Entonces creo que es una manera de liderar muy pegada a las personas, pero también utilizando los datos para realmente que sirva de algo, que es lo que, o sea, que realmente vayamos haciendo, avanzando, vayamos teniendo progreso en ese sentido. Y asimilar, ¿no?, el constante cambio de los equipos. Va incorporado. O sea, evidentemente, cuando alguien se te va, pues te cuesta reemplazar a esa persona, pero forma parte, insisto, de nuestra responsabilidad como managers. Estupendo. Ana, cuéntanos tú, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es clave para el éxito de cualquier empresa, ¿no?, que tenga no jefes, sino líderes que inspiren y que vayan más allá del jefe tradicional, ¿no?, que antes se concebía más como una autoridad y ahora es más el jefe al servicio del equipo, y todo, como comentaba Coro, todo esos tipo de cosas se entrenan, ¿no?, que hay formaciones que recibimos como managers que son obligatorias, que incluyen temas como cómo liderar con empatía, cosas que la empatía también se entrena, y hay cosas que hay herramientas que se pueden implementar, pequeñas cosas que puedes hacer en tu equipo para que la gente se sienta valorada, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro equipo de legal empezamos todas las reuniones con una sección en la que damos las gracias a alguien o reconocemos algo que ha hecho alguien esa semana para motivar. Son pequeños gestos que al final, lo que es una idea que suena como un poco vaga, ¿no?, de ser líderes empáticos o líderes que valoran, se pueden aterrizar en cosas muy concretas que sí que marcan un poco la diferencia, ¿no? Entonces, para mí es la clave, y creo que con la formación se puede llegar, y que las empresas que no estén dedicando tiempo a formar a sus líderes, y por ejemplo los despachos, yo creo que es un área que también
yo estoy segura que habrá evolucionado, pero yo en su día cuando estaba en un despacho me dieron una gestión de personas y yo no sabía gestionar a personas, ¿no? Y ahí ahora lo veo con otro prisma y digo, es que era fundamental, ¿no? Y bueno, como o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Coro, ¿no? Que al final esos líderes transformacionales son la diferencia entre una empresa con éxito y una empresa que no va a tener tanto éxito y que no va a retener a la gente, ¿no? Cosa que me llevo que me parece súper importante es que siendo una empresa puramente digital, esa parte de transformación lo centréis tanto en las personas. Yo creo que cuanto más es digital, más se entiende esa importancia de las personas y no podía estar más de acuerdo y no me parece más oportuno, sobre todo porque hay veces que se habla de las personas, pero habéis hablado de medidas concretas, de datos, de medición, porque si no, a veces ese discurso de lo importante son las personas y luego no existen ni políticas ni medidas, que hace que pierda peso y me ha encantado. No sé qué deciros, que ha sido un lujazo, que yo creo que estaríamos una hora más hablando. Que gracias de corazón por el espacio, por vuestro tiempo, por vuestro cariño para prepararlo y nada, que espero poder seguir en algún momento esta conversación, aunque sea con un café delante. No, nos ha encantado escucharos y ver también vuestra evolución profesional y a los retos que os habéis tenido que enfrentar, que se os ve felices con un proyecto que os satisface y eso lo transmitís, sin duda. Y nos ha encantado estar en esta casa, ha estado estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras.